Iglesia de Dios Evangelio Completo presenta un mensaje basado en la palabra de Dios. Oramos que este tiempo sea de edificación para su vida. Que la bendición del Padre esté con usted en este día especial. Es un día de bendición que espero usted esté disfrutando junto con su familia o a lo mejor en alguna circunstancia especial en la que usted se encuentra, pero con la bendición del Señor. ¿Por qué algunas personas han encontrado éxito en su caminar cristiano? Hablando de los cristianos. ¿Por qué algunas personas parece que todo les sale bien? Algunas personas tienen mucho éxito en el ministerio. Algunas otras personas tienen mucho éxito en su vida como cristianos. Pareciera que todo les brilla y todo les sale muy bien. Es posible que muchas de estas personas están siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo tenía un secreto, el cual le llevó a su éxito. Y ese secreto se lo compartió a sus discípulos, el secreto de la oración. En este mensaje quiero hablar acerca de la oración, esperando con todo mi corazón que sea un mensaje de bendición para su vida. Le saluda su hermano, su amigo en Cristo, Luis Fernando Zabaleta, ministro de la Iglesia de Dios Evangelio Completo de Guatemala, y en nombre de esta iglesia le envío un fraterno saludo a usted, donde quiera que sintoniza esta franja pastoral de Canal 27. Mis hermanos del occidente del país, de Totonicapán, Quetzaltenango, San Marcos, Huehuetenango, que tenemos mucha audiencia que siempre nos manda un saludo cordial, un saludo de felicitación, una palabra de afirmación que nos llena de gozo, el saber que desde este espacio podemos ser de bendición para su vida y, por supuesto, toda la bendición que Canal 27 nos ofrece día a día, hora tras hora, esperando con todo el corazón que Dios siempre siga prosperando este bello canal, este medio por el cual el Evangelio y la palabra del Señor llega a usted todos los días. Muy bien, en esta mañana pues voy a hablarle, como le digo, sobre la oración pentecostal. Días atrás comencé a hablar una serie de pequeños estudios cortos de domingo que nos están conduciendo para que el día 5 de junio quizá usted pueda tener un tiempo de comunión especial, ya sea en su iglesia o ya sea en un devocional personal, donde traigamos a la memoria que la iglesia cristiana tiene presencia en este mundo y tiene una presencia victoriosa, y eso se debe a que el Espíritu Santo ha sido dado como una promesa para nosotros los que creemos en Dios, para aquellos que hemos abierto nuestro corazón y hemos recibido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Para los que creemos, dice la Escritura, es la promesa del Padre. Y en este marco de celebración que toda la iglesia cristiana se está preparando, está teniendo una serie de sermones con énfasis en la presencia del Espíritu Santo y cuán grande es este beneficio que Dios nos ha dado, su misma presencia espiritual con nosotros. Qué bueno es el Señor. Le voy a invitar entonces para que me acompañe en un texto de la Escritura, en el libro de los Hechos, en el capítulo número 4. Iremos leyendo parte por parte este párrafo a partir del versículo 23 hasta el versículo 31. Y en esos textos vamos a encontrar algunas características posiblemente, pero más me enfocaré en esos grandes beneficios que nos ofrece a nosotros la oración. Quiero leer para comenzar los primeros dos versículos, 23 y 24, de este párrafo, de esta narración que encontramos en el libro de los Hechos. Si usted tiene la Biblia a la mano, le invito para que me acompañe con esta lectura. Dice así: y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Alabado sea el nombre del Señor.
Vamos a hacer una pausa en esta lectura, pero vamos a leer, vamos a ir analizando todos estos versículos, esta narración muy bonita, hasta el versículo 31. El nombre de este mensaje, se lo repito, la oración pentecostal. Los discípulos de nuestro Señor Jesucristo, usted y yo también, descubrimos, y ellos en su momento descubrieron, que Jesús tenía un secreto: la oración. Acompañaron a Jesús durante 1.5 años, 2 años quizá, y en ese tiempo observaban que Jesús dedicaba tiempo para intimar con su Padre, para pasar tiempo él y su Padre en oración. Algunas veces los discípulos acompañaron a Jesús en esos ratos de oración. Jesús subía a la montaña, algunos discípulos le acompañaban y a lo mejor, como algunas veces nosotros hacemos, vamos a orar. Al rato los discípulos estaban dormidos, como suele suceder en algunos casos cuando no hemos desarrollado la disciplina adecuada de la oración. Quizá alguien se despertaba a medianoche, abría sus ojos y miraba que Jesús seguía en oración. Alguien sabía que el gallo había cantado y era posiblemente las 3 de la mañana y abría sus ojos y miraba y Jesús seguía en oración. Decían ellos, hay algo en lo que Jesús hace, que termina la noche en oración y se levanta tan fresco, nos despierta tan fresco, como que si hubiera dormido toda la noche y nos dice, levantémonos, que larga jornada nos espera este día. Y tal vez los discípulos todavía un tanto desvelados, quitándose el sueño, y Jesús lleno de energía. La pregunta de ellos era, ¿qué es lo que sucede? ¿Cómo el Maestro le vimos, le oímos en oración toda la noche? Y ahora lo vemos lleno de frescura, lleno de energía. Hay algo en lo que el Señor hace. ¿Por qué es que no se cansa? Estoy hablando a lo mejor en un lenguaje un tanto superlativo, pero es que era la realidad de nuestro Señor Jesucristo. Cuando leemos las jornadas de trabajo de nuestro Maestro en el capítulo 1 de San Marcos, que estaba en la sinagoga, se fue a la casa de Pedro, llegó el gentío con sus enfermos y con sus gentes endemoniadas, y Jesús pasó trabajando toda la noche sin comer bien como esperaríamos. Pero bueno, él tenía un secreto, la oración. Los discípulos en San Lucas capítulo 11, versículo 1, se acercan al Maestro y le dicen, Señor, enséñanos a orar. No le dijeron, enséñanos alguna otra cosa. Ellos sabían que si aprendían a orar, si aprendían el secreto de la oración en Jesús, posiblemente iban a tener la misma energía, el mismo poder, el mismo entusiasmo que Jesucristo mantuvo en sus años de ministerio. La iglesia lo entendió, y ya cuando Jesucristo había ascendido al cielo, por ejemplo, el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 42, se dice que la iglesia perseveraba en la oración. Era un ejercicio continuo que ellos habían descubierto en el Señor Jesucristo, que les daría la capacidad de conectarse con Dios y hacer que su vida tuviera mucho significado. San Pablo, instruyendo a la iglesia de Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 17, dice San Pablo, orad sin cesar, oren continuamente, oren de día, oren de noche, oren si están felices, oren si están tristes, oren si están en victoria, oren si están pasando por un momento de derrota, oren sin cesar, decía San Pablo, y la iglesia lo entendía. Nosotros lo entendemos muy bien también. En ese tiempo, los cristianos instruidos en la fe, aquellos que hemos caminado de la mano del Señor por algunos años, y en nuestros tropiezos, en nuestros desaciertos, pero en nuestros levantamientos y en nuestros aciertos, vamos descubriendo también que la vida cristiana necesita una dependencia, una conexión directa con nuestro Padre Celestial.
Incluso hemos acuñado algunas frases célebres que, por ejemplo, algunas que dicen, el cristiano que no ora, Satanás se lo devora. Son formas graciosas de decir que cuando los cristianos dejamos de orar, bajamos nuestro nivel de intensidad en la oración, sencillamente cuando vienen los problemas perdemos el rumbo. Y tal vez alguien me diga, hermano, pero yo tengo tiempo de no orar y mire, aquí estoy sin perder el rumbo. A lo mejor podría decirle, casi no le escuchamos porque está muy lejos, hermano. Casi no le escuchamos y hasta allá lo estamos viendo que de verdad está perdiendo el rumbo. Cuando nosotros dejamos de practicar la oración, sencillamente nuestro nivel de espiritualidad también comienza a menguar y pareciera que los problemas comienzan a tener otros matices, comienzan a tener garras más largas, comienzan a tener colmillos más afilados y parece que los problemas que antes los mirábamos como algo insignificante, ahora ha multiplicado su tamaño. Pero en la medida que nosotros hacemos más intensa nuestra vida de oración, también nuestro nivel de espiritualidad va creciendo. La medida de nuestra oración es la medida de nuestro nivel de espiritualidad. Es algo muy importante lo que nosotros vamos aprendiendo de la mano del Señor. En la medida que oramos, nosotros vamos descubriendo que hay un secreto en esa conexión que tenemos con Dios. Por supuesto que muchas veces nuestras oraciones, queridos hermanos, esos tiempos que nosotros apartamos para orar al Señor, no los hacemos de manera correcta. Pareciera que en ocasiones cuando llegamos a orar delante del Señor, pareciera que nuestras oraciones tienen más el parecido a una lista de mercado. Cuando a lo mejor a usted, caballero, hermano, le ha tocado que su esposa le hace una lista y le dice, mira, no tengo tiempo de ir al mercado, hace favor de ir a comprar esto. Y usted lleva su lista y usted sabe que tiene que tener mucho cuidado que no le falte ninguna de las cosas que le pidieron, ¿verdad? Y usted va y compra y dice, necesito esto, necesito esto, necesito esto. Y chequeando para que no le falte nada. A veces nuestras oraciones pueden parecer más una lista de supermercado. En cambio, nuestras oraciones deberían más parecer una canción amorosa para nuestro Señor. Cada vez que nos acercamos a Él debería ser un tiempo contemplativo de su hermosura, de su poder, de su grandeza. Y entonces los problemas tienen otro matiz. Los podemos ver en el sentido correcto de lo que son. Un virus, una deuda, un problema, en comparación con el Ser Supremo más grande que existe, como lo es nuestro bendito Salvador. En este mensaje, mis queridos hermanos, hermanas, amigos, quisiera dejar una lección para su vida, para su corazón, una lección que me ha servido, me sirve a mí después de hacer este análisis de este estudio, esta lectura, esta reflexión. Y la lección dice así: siempre que oremos bien, Dios nos escuchará. Siempre que oremos bien, Dios nos escuchará. Es algo que vamos a descubrir en este mensaje, en estos versículos a partir del 23 hasta el 31. Y usted descubrirá que nuestras oraciones Dios las escucha. Por supuesto que sí. No hay oración que el Señor no escuche. Aún esas listas de supermercado, como cuando un bebé que está aprendiendo a hablar quiere acercarse a usted y tener una conversación y le dice, papá, papá. Y usted dice, qué bonito. No entendí qué dijo, pero algo quiso decir. Y entonces viene mamá y le dice, lo que él está diciendo es esto y esto y esto. Pareciera que las madres tienen un sentido adecuado para interpretarle el balbuceo de los bebés. Aún nosotros balbuceando con Dios, aún nosotros no sabiendo orar adecuadamente al Señor, sabemos que Dios nos escucha y a veces por su misericordia Él nos tiende la mano y se mueve en su gran amor para bendecirnos. Pero el Señor espera de nosotros una mejor calidad en nuestra oración. El Señor espera más madurez en nuestra oración.
Y Él espera que en la medida que vamos creciendo, que usted va avanzando en su caminar de la mano del Señor, cuando se acerque a orar al Padre, no venga con su lista de peticiones, sino que venga lleno de confianza, lleno de esperanza, con la certidumbre que el Padre, su Padre, nuestro Padre, es un Padre amoroso y bueno. En este mensaje, entonces, quiero dejarle 3 beneficios, explicarle a usted 3 beneficios de hacer una oración bajo esa guianza del Espíritu Santo. Y es a lo que yo me refiero al decir una oración pentecostal, en el sentido de ser una oración que es guiada por el Espíritu Santo, quien nos da el entendimiento de cómo orar. El primer beneficio que encontramos en esta oración, que aparece allí a partir del versículo 23, la oración nos enfoca. El primer beneficio, cuando oramos bien, la oración nos da un beneficio a nosotros. Vea que Dios no gana mucho cuando nosotros oramos. Él sigue siendo Dios. Él es el Shaddai, el autosuficiente, el que no necesita de nada ni de nadie. Pero nosotros sí necesitamos. Por eso es que oramos. Y por eso es que Jesucristo nos enseñó el secreto de su éxito. Mantener esa comunión, esa confianza, esa intimidad con el Padre amoroso. Y entonces nos damos cuenta que todo es posible. La oración nos enfoca, queridos hermanos. Vea lo que dice el texto. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Qué había sucedido, hermanos? En el capítulo 3, usted lo puede leer como parte de toda esta narración extendida. En el capítulo 3 se dice que Pedro y Juan, 2 de los líderes principales de la iglesia, iban a la hora novena, la hora de la oración, 3 de la tarde posiblemente, iban a orar. Y mientras llegaban al templo, iban a entrar por la puerta que se conocía como la Hermosa, así se conocía esa puerta. En esa puerta sentaban continuamente, periódicamente o casi siempre a un cojo, que no tiene nombre en la narración, un cojo, una persona que estaba imposibilitada, lisiada de sus pies, de sus piernas. Una persona lisiada de sus piernas no tenía derecho. Mire, era otra época. Comprendámoslo que era otra época. No tenía derecho a entrar al templo. Así que ese cojo se sentaba en la puerta, ahí en la puerta la Hermosa, y pedía limosna. Quizá él que tenía curiosidad de saber qué sucedía dentro del templo, pero no le habían dado la oportunidad. Era la hora de la oración, posiblemente un tiempo solemne, un tiempo de silencio, un tiempo sagrado, un tiempo donde no se escuchaba bulla, donde no se escuchaba gritos de niños, donde no se escuchaba conversaciones, no sonaba ningún teléfono, ningún timbre. Era un momento sagrado. Era la hora de la oración. Pero afuera del templo, el cojo fue curado. Pedro y Juan le dieron la mano y le dijeron: no tenemos oro, no tenemos plata, pero lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesús, levántate. Sus piernas se enderezaron y aquel hombre que nunca había entrado al templo, entró, irrumpió en el templo, saltando y alabando, dice la Escritura. Ya se puede usted imaginar semejante relajo que hizo ese cojo curado, ese hombre que fue curado. Semejante relajo, lo que nosotros en la vida pentecostal le llamamos el relajo santo. Aleluya. Porque es un relajo que nos viene de el favor de Dios. No podemos expresarlo de otra manera. Imagínense que la reacción de ese cojo, ¿cómo fuera la narración? Si la reacción de ese cojo hubiera sido: se le curaron las piernas y dijo: bueno, Pedro y Juan, me voy para mi casa, ahí nos vemos otro día.
una historia muy indiferente. Ese cojo hizo lo que tenía que hacer. Entró al templo, irrumpió. En ese relajo que había en el templo en la hora de la oración, Pedro y Juan fueron interrogados, ¿qué fue lo que sucedió? Y ellos entonces anuncian que la curación había sido por el poder de nuestro Señor Jesucristo. En el capítulo 4 se dice que los principales del templo no podían pasar por alto lo que estaba sucediendo, cómo nos vinieron a interrumpir el momento sagrado de la oración. Pero es que en medio de la oración estaban sucediendo cosas preciosas. Y Dios estaba dando una lección que es, hay tipos de oraciones que a Él no le agradan. Hay tipos de oraciones desencarnadas. Hay tipos de oraciones deshumanizadas. Hay tipos de oraciones que no me restauran. Y el Señor desea que nuestras oraciones tengan sentido, tengan provecho, sean poderosas. El versículo 4 del capítulo 4 dice que se convirtieron ese día 5,000 personas al escuchar el testimonio. No podían soportarlo más los principales, tomaron a Pedro y a Juan, los metieron a la cárcel hasta el siguiente día, los interrogaron y entonces ellos tuvieron la oportunidad para predicar. Fueron encarcelados, engrilletados, golpeados, quizá maltratados, desgarrados sus ropas. Posiblemente les golpearon la cara, el rostro, la boca para que se callaran. Y la amenaza que estaban dando un grupo judío, farisaico, llamado el Sanedrín. Eran unos ancianitos, con todo respeto para los ancianos. Pero me refiero a que eran personas posiblemente sin mucha fuerza en comparación al Pedro y al Juan, que eran hombres fornidos. Eran ancianitos que a lo mejor sin poder hablar bien porque ya les costaba expresarse, le decían, no queremos que prediquen a Jesús. ¿Cómo unos ancianitos pueden llegar a provocar tanto miedo? ¿Cómo un virus puede llegar a provocar tanto miedo? ¿Cómo una célula cancerosa puede llegar a provocarnos tanto miedo? ¿Cómo una cuenta bancaria que está en déficit nos puede llegar a provocar tanto miedo? ¿Cómo es que un problema familiar, matrimonial, nos puede llegar a ocasionar tanto miedo? Nos puede provocar tanto miedo. ¿Cómo es que los problemas son tan pequeños, pero los dimensionamos de una manera diferente a como deberíamos hacerlo? Esos discípulos, al siguiente día, sencillamente no podían hacerle caso a esos ancianitos que no tenían la fuerza para callarlos. Le dijeron, ¿qué creen ustedes que es mejor? ¿Obedecerles a ustedes o obedecerle, obedecerle a Dios, como se dijera mejor? Llegaron entonces al aposento alto donde estaban los demás discípulos. Quizás sus ropas iban un tanto desgarradas. Quizá habían manchas de sangre donde habían sido golpeados. Y Pedro y Juan comenzaron a contar el testimonio de lo sucedido. Hablaron posiblemente del cojo. Quizá el cojo iba con ellos, que los esperó. No dice la historia, solo estamos agregando un poquito a la narración. Allí estaba Pedro y Juan contando lo que Jesús había hecho en el templo y cómo se había levantado el cojo. Algunos decían, yo lo conozco, lo había visto. Ya hace días le di una moneda. Qué bueno, se levantó. Y comenzaron a contar también las amenazas. Y allí es donde viene el problema para nosotros. Cuando estamos atravesando momentos difíciles, a veces, hermanos, es cuando nuestras oraciones se intensifican más. Usted y yo sabemos que tenemos que orar, pero usted y yo también sabemos que cuando hay momentos de prueba, nosotros somos motivados aún más para orar al Señor con gozo, buscando dirección, buscando esperanza, buscando respuesta en nuestra súplica al Señor. Me gusta la oración de estos discípulos, porque es una oración dirigida por el Espíritu Santo. Una oración como debe ser. Una oración bien hecha. De esas oraciones que Dios escucha.
Cuando oramos bien, Dios nos escuchará. Queridos hermanos, no lo olvide, por favor. Y en esta oración llevaba una intención lo que ellos decían. No desenfocarse. Cuando las tormentas levantan sus olas muy fuertes, dejamos de poner nuestra mirada en el Señor. Puestos los ojos en Jesús, dice el escritor de Hebreos, el autor y consumador de nuestra fe. Pongamos nuestra mirada en el Señor, aún las olas estén reventando fuerte cerca de nosotros. Lo que le pasó a Pedro, que muy contento se bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua, como lo estaba haciendo Jesús, y le dice el Señor, ven. Y Pedro va observando a Jesús, quizás sonriendo, sintiendo sus piernas, sus pies metidos en el agua, hermanos. Pero dice la Escritura, cuando Pedro comenzó a escuchar las olas, la reventazón, como decimos los que vivíamos en la costa, la reventazón de las olas, Pedro quitó su mirada del Señor, se desenfocó y comenzó a enfocarse en el problema, en las olas. Nuestra oración tiene un beneficio, hermanos. Nos permite enfocarnos en Dios. Permite que cuando doblamos nuestras rodillas, venimos al altar del Señor. Usted dobla las rodillas con su familia o usted solo, en la intimidad allí de su habitación, en su cama, dobla sus rodillas o en su sala o quizá en el baño, en su oficina, en el carro. Dobla rodillas, desesperado. Viene con un cúmulo de tormentas alrededor suyo y lo que usted desea, lo que usted necesita es enfocarse de nuevo. Los problemas nos desenfocan. El diagnóstico médico le tiene a usted desenfocado, hermano, hermana. La crisis económica, los problemas que está teniendo su empresa, le tienen a usted desenfocado. Los problemas que tiene usted con sus hijos, su problema matrimonial, le tiene a usted desenfocado o desenfocada. La oración de los discípulos, escúchela, como dijo. Alzaron la voz unánimes a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Cuando nosotros oramos, guiados por el Espíritu Santo en el sentido pentecostal, nosotros, aunque venimos observando el problema, y aunque pareciera que es un gigante, es un Goliat, es una fiera con grandes garras y con grandes colmillos, pero entonces nos enfocamos de nuevo en Dios y decimos como en esta oración, soberano Señor, tú hiciste el cielo y la tierra. No hay nadie más grande que tú, Señor. Me ha causado miedo este virus, que es microscópico, ni siquiera lo puedo ver. Me ha causado tanto miedo este diagnóstico que son 2 palabras que dice ese papel y eso me destruyó la vida, la esperanza, el ánimo. Pero ahora vengo a enfocarme. No hay nadie más grande que tú, Señor. Tú eres el que hiciste el cielo y la tierra. Tú eres quien creó con la palabra que salió de su boca. Con un hágase, las cosas sucedieron. Aquellos discípulos necesitaban enfocarse. Si ellos querían comprender su propósito, querían mantenerse en su misión, necesitaban enfocarse. A veces tiramos la toalla por cosas muy fáciles, hermanos. A veces renunciamos incluso a ser seguidores de Jesús por algo tan insignificante, hermanos. Pero yo quiero decirle que cuando los problemas vienen, esos problemas son invitación para que doblemos las rodillas más intensamente todavía. Y entonces, como beneficio, nos podremos enfocar en el Señor. Recuerde, si oramos bien, siempre que oremos bien, Dios nos escuchará. Y Dios espera que usted y yo aprendamos a orar de una manera muy madura. Que no vengamos con quejumbres diciendo, Señor, este diagnóstico, esta deuda, este problema, si lo dimensiono bien, es tan insignificante, pero me está matando, me está ahorcando, me está ahogando. Entonces el Señor dice, mírame a mí, no quites tu mirada de mí, mantén tus ojos puestos en mí. Yo soy más grande que cualquier problema.
Yo soy más grande que cualquier circunstancia. Esos discípulos tenían que enfocarse de nuevo. Aquellos viejitos del Sanedrín, muy celosos de su tradición judaica, le dijeron, no queremos que mencionen más el nombre de Jesús. Causó miedo. Habían amenazas, posibilidad de muerte, posibilidad de cárcel, posibilidad de golpes, amenazas fuertes. Pero ellos necesitaban enfocarse. No es posible que la voz de unos ancianos nos cambien el enfoque de nuestra misión. No es posible que por un diagnóstico tire la toalla y pierda mi enfoque en el Señor. No es posible que por una deuda o por un problema económico yo pierda las esperanzas en el Señor. Siempre que oremos bien, Dios nos escuchará. Segundo beneficio, la oración nos afirma, hermanos. Si ya usted tiene puestos sus ojos en el Señor y ahora usted se da cuenta que el problema no es más que algo insignificante, algo muy pequeño en comparación al Dios al que usted sirve, en quien usted ha creído, el creador del cielo y de la tierra, el que tiene todo el universo en sus manos. Cuando los científicos dicen el universo es infinito, nosotros decimos posiblemente sea muy grande, pero el único infinito es Dios y Él tiene el mundo entero en sus manos. Aleluya. Él es más grande que el universo. Él es más grande que su creación. Él supera el orden creado. Él es Dios, el todopoderoso, el omnipotente, el que todo lo sabe. Aleluya. Y ahora, no solo necesitamos nosotros saber de que existe un Dios grande. Usted y yo necesitamos saber, entender que Dios tiene un plan de bien para usted y para mí. Que aún pasemos por momentos difíciles, nosotros tenemos la seguridad que Dios está con nosotros. Vea lo que dice, por lo menos un par de versículos, el 25 y 26 posiblemente. Dice, lo voy a leer en la traducción lenguaje actual. Tú, por medio del Espíritu Santo, le hablaste al rey David, nuestro antepasado. Por medio de David que estaba a tu servicio, dijiste, ¿por qué se rebelan contra Dios las naciones y los pueblos? ¿Por qué estudian la manera de luchar contra Dios y contra el Mesías que Él escogió? Inútiles son los planes de los reyes de este mundo. Hechos 4, versículo 25 y 26. Pero la lectura llegaría hasta el 28. Una necesidad que tenemos al orar es de entender la voluntad de Dios escrita en su palabra. Cada vez que nosotros oramos, y esto es parte de la oración pentecostal, cada vez que nosotros oramos no es simplemente para que Dios haga, cumpla mis exigencias, sus exigencias. Cuando nosotros oramos, queremos alinear nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Queremos entender que este problema que estamos viviendo es parte de un plan que posiblemente no entendemos, pero que está escrito ya para nuestro beneficio. Cada vez que vienen los problemas, se intensifica más nuestra espiritualidad. Si usted logra hacerlo bien. Por supuesto, algunos problemas terminan con la fe de muchas personas. Pero la oración, esta oración madura, esta oración guiada por el Espíritu, lo que busca es que usted afirme su fe. La fe viene por el oír. El oír la palabra, dice la Escritura en Romanos 10, 17. Cuando nosotros oramos, tenemos que traer a la memoria lo que está escrito en la Biblia. Los discípulos se recordaron de lo que dice el Salmo capítulo 2, versículo 1 y 2. Ciertamente lo que dice estos versículos que acabamos de leer. La gente se amotina, la gente se rebela, la gente piensa cosas vanas, la gente se subleva contra el ungido del Señor, contra nuestro Señor Jesucristo, como lo conocemos en la historia. Luego los discípulos siguen con su oración, recordando lo que sucedió en la historia,
lo que dijo el profeta, lo que dijo el Salmo, se cumplió en la historia. A Jesucristo se le revelaron los poderes de turno, Herodes, Poncio Pilato, los judíos, los gentiles, se sublevaron contra él y le crucificaron. Es una forma de entender de otra manera la prueba. A veces nosotros en nuestras oraciones muy infantiles le decimos al Señor, Señor, yo pensé que nunca iba a tener problemas en la vida. Y el Señor nos dirá, yo no te dije eso. Yo te dije, no tengan temor. En el mundo tendréis aflicciones. Confíen, yo he vencido al mundo. Les dije yo, dice el Señor. Yo les prometí, dice el Señor, que cuando pasaran por el fuego, no se quemarían. Y si pasaban por el agua, no se ahogarían. Es necesario que hayan tribulaciones, decía, nos recuerda la Escritura. Pero debemos confiar. El Señor no prometió que nosotros estaríamos libres de problemas en la vida. Al contrario, el Señor dijo que en ocasiones, por el simple hecho de tener una fe puesta en Él, nosotros íbamos a tener contraataques del sistema de turno. Gozaos y alegraos, dice el Señor. Gócense, siéntanse bienaventurados cuando los vituperen, cuando los persigan, cuando digan contra ustedes toda clase de mal. ¿Qué estoy diciéndole con esto? Cuando nosotros oramos, se afirma nuestra fe, hermanos. Cuando nosotros oramos, nos damos cuenta que todo lo que nos sucede no es al azar, no es casualidad, todo es propósito, todo es parte de un plan. ¿De qué otra manera acudiríamos al altar del Señor si no es a veces por las presiones de los problemas? Por esa razón, en medio de los problemas podemos dar gracias al Señor porque a veces son llamadas de atención para venir al altar, para pasar tiempo con el Señor. La oración nos afirma nuestra fe, afirma lo que nosotros creemos. Cuando nosotros oramos, recordamos en nuestra oración lo que la Biblia dice, estaremos afirmando nuestra fe. Entonces con más entusiasmo oraremos, sabiendo que Dios ha dado promesa, ha establecido un plan bueno y nos ha dado propósito. Siempre que oremos bien, Dios nos escuchará. Y quiero terminar con el tercer beneficio. El tercer beneficio de la oración. La oración nos empodera. Vaya conmigo al versículo 29 y vamos a estar terminando este mensaje. Dice la Escritura, ¿cómo terminaron ellos la oración? Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Aleluya. Vea usted el desenlace de esta historia. Un desenlace precioso. Inició con una situación problemática. La notó usted allí al principio de la narración. Pedro, Juan, golpeados, amenazados, quizás rotos en sus ropas, con poco de sangre en el rostro, con sangre seca en su cuerpo, se presentan y comienzan a decir el problema que estaban ocasionando unos venerables ancianos que se oponían al mensaje de Jesús. Ellos debían tomar la decisión o elevar la imagen de esos ancianos que no tenían la fuerza para callarlos y pensar que ellos iban a ser un gigante que los iba a detener en su misión, o le iban a creer a Dios. Y entonces, como lo debemos hacer nosotros siempre, oraron. Cuando oraron, se enfocaron nuevamente en Dios. Y entonces entendieron, recordaron que su Dios es más grande que aquellos venerables ancianos. Que su Dios es más grande que ese insignificante virus que está provocando desórdenes, desequilibrio en la salud. Que esas insignificantes células cancerígenas que están provocando alteración en todo el orden del cuerpo. Tenían que enfocarse ahora en Dios y no en el problema.
Debían afirmar su fe. Y el desenlace de esta historia es una comunidad, un grupo de discípulos que ahora están llenos de entusiasmo, llenos de valor, llenos de energía. En su torrente sanguíneo ahora había una irrigación de, a lo mejor, nuevas hormonas, neurotransmisores, si usted quiere hablar en términos científicos, que le provocaban a ellos un entusiasmo. Yo le llamo, la oración le empodera, nos empodera. Y no me estoy refiriendo a que la oración me llena del Espíritu Santo. Por supuesto, no estoy diciendo eso. Ya explicamos que el llenarnos del Espíritu Santo tiene que ver con que Jesús nos dé a nosotros su poder. Cuando el Señor nos da de su poder, entonces nosotros somos llenos del Espíritu Santo. Pero la oración aquí tiene un elemento muy práctico, muy humano. La oración nos beneficia a nosotros. Y como muchos antiguos dijeron, aunque no me ofrezcas cielo, aún así yo te amo. Aunque no me amenaces con un infierno, aún así yo quiero servirte. No es por lo que me des o lo que no me des, yo solamente te quiero servir porque te amo. Estoy parafraseando un hermoso poema de la antigüedad. Estos discípulos estaban empoderados ahora. Estos discípulos al orar se enfocaron en Dios y su fe estaba en ebullición. Como una olla de presión, estaba en una fuerza poderosa que estaba próxima a estallar. Los discípulos se sentían invencibles. Aunque Dios no quiera respondernos en esta oración, nosotros estamos llenos de entusiasmo. Por supuesto que Dios no deja a su pueblo jamás, ¿verdad? Estos discípulos se empoderaron. Y entonces su oración tenía mucho significado. No era una oración acobardada. No era una oración llena de temor. No era una oración egoísta. Señor, provéeme, que no me falte mi alimento, Señor. Ahora que el mundo está contra mí y que no voy a poder sobrevivir, dame, aunque sea mi tortillita. Oraciones a veces muy cobardes que hacemos. No digo que usted, son las oraciones que yo muchas veces he hecho. Oraciones muy cobardes. Pero la oración pentecostal nos recuerda que la oración tiene un beneficio, nos empodera, nos sacude la mente, nos hace entender que el problema no es más grande que el Dios que tenemos, nos hace entender que Dios tiene un plan escrito y ese plan nadie lo puede cambiar, mis queridos hermanos, es un plan perfecto. La Biblia dice que para los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Dice la Escritura. Somos más que vencedores. Aleluya. Eso es lo que somos. Eso es lo que es usted. Pero a veces se nos olvida porque vienen muchos problemas a la vida. Y son tormentas, son ola tras ola que revienta sobre nuestra cabeza. Y dejamos de ver a Dios. Pero cuando oramos, nos volvemos a enfocar, se vuelve a afirmar nuestra fe y somos empoderados. Estos discípulos al final de su oración, y a mí me encantaría que siempre que yo ore, mi oración terminara con este frescor en mi vida. Y si yo venía al altar cansado, desanimado, con un sentimiento, con unas ganas de llorar, que me levante después del altar sonriendo, lleno de gozo, sabiendo que soy más que vencedor por medio de Jesucristo. No en virtudes personales, por medio de aquel que nos amó, por medio de aquel que se sacrificó por nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Y estos discípulos oraron así. Escuche la oración. Ahora, Señor, mira sus amenazas. Solo eso te queremos decir. Mira lo que nos están haciendo. Mira sus amenazas. Mira esa deuda. Mira ese problema. Mira cómo el diablo quiere meter sus sucias manos en nuestro matrimonio, nuestra familia, mi economía, mi empresa, mi vida familiar, mi vida espiritual. Mira sus amenazas. Concede a tus siervos
que con todo denuedo hablen tu palabra. Aleluya. Y te pedimos, Señor, ve el 30, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Los pentecostales creemos en la continuidad de los dones, en que la sanidad sigue estando disponible para todo el que la busque, el que la crea. Que los milagros son el pan de cada día de la iglesia. Eso no es del pasado. Eso no es del libro de los Hechos. Eso es de la iglesia llena del poder de Dios. ¿Por qué cree que vamos avanzando a grandes pasos? ¿Por qué cree que la comunidad que tiene el fervor del Espíritu crece y crece y crece? Porque damos respuestas significativas a las grandes necesidades de un pueblo que no tiene más que Dios como esperanza. Estos discípulos dijeron, Señor, ellos nos amenazan. Hay problemas, sí es cierto, pero nosotros no queremos perder el enfoque de nuestra misión. Queremos estar llenos de entusiasmo. Danos el denuedo, la valentía, el atrevimiento, la fuerza, las palabras para poder hablar tu palabra. Queremos tener esa autoridad, queremos tener ese ímpetu en nuestra vida. Y te pedimos, Señor, que mientras nosotros predicamos a Jesús, tú respaldes el mensaje. Y cada vez que nosotros hablemos de Jesús, queremos ver sanidades, queremos ver milagros, queremos ver prodigios. Esos discípulos estaban resueltos, no iban a tener miedo. No iban a tener miedo. Sus ojos ahora estaban puestos en Dios. Su fe estaba más firme que nunca. El enemigo podía gritar lo que quisiera, pero ellos estaban resueltos. Iban a vivir o quizá iban a morir por la causa del Evangelio. Cuando hay una comunidad así, mis hermanos, ¿qué cree que sucede? Dios se une a ese equipo, hermano. Dios se une a esa comunidad. Dios mismo no quiere estar fuera de ese equipo. Disculpe que hable torpemente como un humano, como que si Dios tuviera necesidad de nosotros, pero es que a Dios le cae bien ese grupo de personas. A Dios le cae bien ese grupo de gente que no son de los que chillan por cualquier cosa. Sí, lloramos, hermanos, chillamos, yo chillo. A veces cuando tengo miedo, a veces cuando algo me duele en la vida. Pero luego de orar, por supuesto que no me quedo en quejumbres. Luego de orar, mis ojos vuelven a estar puestos en Dios. Mi fe vuelve a estar afirmada y me lleno de entusiasmo. A veces pensamos que por servir al Señor hasta nos enfermamos, y hasta se ha dicho que los pastores, los servidores del Señor, estamos hasta en categorías clínicas, quemados, desanimados, que necesitamos ciertos refrigerios, ciertos descansos, pero de verdad la clave está en la oración. Tendríamos más ministros llenos de poder, más iglesias llenas de poder, más comunidades de fe llenas de entusiasmo. ¿Qué sucedió? En el final de este versículo 31, cuando hubieron orado, dice la Escritura, el lugar en que estaban congregados tembló. Aleluya. Tembló, hermanos. Alabado sea el nombre del Señor. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Me encanta ese desenlace, ese cierre que tiene esta narración, hermanos. De verdad es espectacular, espectacular. Esas historias, hermanos, son espectaculares, son doctrina para la iglesia, son historias paradigmáticas para la iglesia. En esa comunidad de fe, Dios se hizo presente. Cuando Dios está presente, algo sucede. Fenómenos sensoriales, fenómenos físicos. La materia no soporta la presencia, el peso de la gloria de Dios. El Shekinah, la gloria, el doxa de Dios, el peso
de su presencia, tembló el lugar donde estaban. Bendito sea el nombre del Señor. Y cuando Dios se hace presente, siempre lo hace con propósito, hermanos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo, dice la Escritura. Y el poder, la llenura del Espíritu Santo tiene propósitos también. Ya Jesús lo había dicho en Hechos 1:8. Recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y seréis mis testigos, dice el Señor. Estos discípulos fueron llenos del Espíritu Santo. Recuerde usted lo que estamos aprendiendo. Mire qué interesante. No vaya a pensar usted que ciertos textos de la Biblia ya pasaron de moda. Estos textos no son temporales. Estos textos son permanentes, son continuos. Es la vida de la iglesia. ¿La iglesia tiene aflicciones? Claro que sí. ¿La comunidad de fe pasa por ataques del sistema? Claro que sí. ¿Ya la iglesia en el futuro no tendrá más ataques? Eso no se lo puedo asegurar. Siempre tendremos aflicciones. En el mundo tendréis aflicción, dice el Señor. Pero en la medida que nosotros aprendemos el secreto de Jesús, aprendemos a orar, mis hermanos, nos damos cuenta que ahí está la clave. ¿Por qué razón? Porque nos mantenemos enfocados en Dios. Todo se vuelve fácil, todo se vuelve posible cuando estamos tomados de la mano de Dios. Cuando oramos, nuestra fe de verdad brilla. Y recuerde usted, sin fe es imposible agradar a Dios. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Cuando usted ora al Señor, pero ora bien, como dice esta narración, recordando la Escritura, recordando lo que la Biblia dice. Estoy afligido, leo los salmos y entiendo que hay propósito en las pruebas, en las aflicciones. Dios me está pasando como la plata refinada en horno de piedra, purificada 7 veces. Me purifica, me hace mejor persona los momentos difíciles. Y entonces mi fe se afirma, hermanos. ¡Qué lujo! Pasar por pruebas tomados de la mano del Señor. No pase por pruebas si no está enfocado en Dios, por favor, porque le van a matar las pruebas. Dios guarde, si usted se encuentra debajo de olas en el mar, usted se va a ahogar. Pero cuando esas olas le llegan a los tobillos, porque usted está firme, está de pie, tomado de la mano del Señor, es rico ir a refrescarse los pies a la orilla del mar. Es refrescante, aleluya, es otra experiencia. Dios se hizo presente y estuvo con ellos en ese momento. Qué emocionante historia, mis hermanos. El Señor lo prometió. Cuando fuéramos probados, Él estaría con nosotros. Si en algún momento tendríamos que ser puestos en el horno de fuego, aumentado en su calor, el Señor mismo estaría con nosotros en el horno de fuego. Cuando oramos, nos empoderamos. Quiero hacer la conclusión de este mensaje diciéndole, repitiendo algunas ideas que resaltan en lo que acabo de decir. Primero, debemos orar siempre. Debemos orar siempre, hermanos. No descuide su vida de oración. Es fácil descuidarla. ¿A mí no me pasa? Claro que me pasa, hermano. Me pasa. A veces descuido mi vida de oración. Pero yo le animo a usted. Y con este mensaje, por supuesto que yo me estoy comprometiendo conmigo mismo para orar con más frecuencia, para aumentar mi intensidad en la oración. En la medida que mi nivel de oración crece, también mi fortaleza espiritual crece. Ahora, cuando vienen los problemas, no le tengamos miedo. Los problemas son una especie de incentivo para orar. Oramos mejor cuando estamos atravesando por pruebas. Nuestras oraciones se vuelven más significativas. Lamentablemente, ¿verdad? Ojalá aprendamos a orar en los momentos de gozo y oremos con mucho entusiasmo, preparándonos para lo que puede venir en el día de mañana. Pero si usted se encuentra en este momento, querida hermana, querido hermano,
con un diagnóstico médico. Yo le digo, es una prueba y hay que orar. Disculpe que no tenga otro aliciente para usted. Lo que yo le puedo decir, debemos orar, hermanos. Debemos orar para que usted no se desenfoque, para que usted afirme su fe y para que usted se levante con gozo de ese lecho de enfermedad donde se encuentre ahora. Siempre que oremos bien, Dios nos escuchará, no lo olvide. Él oye todas nuestras oraciones, pero al referirme que Él las escucha es que Él mismo se hace presente y temblará el lugar donde usted esté. Y el Señor le llenará de su Santo Espíritu y entonces usted comenzará a hablar de nuevo las maravillas del Señor y la grandeza de nuestro buen Dios. Cuando oramos, hermanos, nos enfocamos en Dios, afirmamos nuestra fe y somos llenos del poder que nos da el Espíritu Santo. Ruego al Señor, de verdad, con todo mi corazón, que usted se anime a ejercitar, a disciplinarse en su vida de oración. En este tiempo de mucha incertidumbre, de muchos problemas, usted y yo necesitamos afirmarnos más en la vida de oración. Que Dios le ayude para que mientras usted ora, los problemas se vean más pequeños y su Dios se vea más grande. Que Dios le ayude para que cuando usted ore, su fe se afirme y usted se convierta en una persona de fe, hombre y mujer de fe. Que Dios le ayude para que en sus oraciones usted termine su oración satisfecho y lleno del entusiasmo y del gozo que es nuestra fortaleza. Que la paz del Señor quede con usted, que tenga un feliz día. Esperamos que este espacio de enseñanza bíblica haya sido de bendición a su crecimiento espiritual. Este programa es una producción de Canal 27. Predicamos la verdad.